¿Es posible tener un trabajo de 40 horas a la semana a la vez que un proyecto personal paralelo, cuidar de tus relaciones, tener hobbies, cuidar de tu cuerpo, de tu mente y aún así priorizar tu energía y tu tranquilidad? Hoy te cuento cómo yo lo he conseguido. Te mostraré mi método y en qué principios científicos me baso y te daré pautas para que puedas aplicarlo tú también en tu vida. Hola amigas, soy Mapis y comparto aquí aquello que a mí me gustaría escuchar. Hay muchas formas de organizarse en la vida y aunque ya te he ido comentando en algunos momentos ciertos métodos que yo utilizo para organizarme y también algunos conceptos que es importante tener en cuenta, hoy me apetece compartir contigo el método que utilizo yo para organizarme y te lo voy a compartir de una manera un poco especial. Va a ser un vídeo dividido en dos partes, una parte en la que vamos a hacer un ejercicio de introspección que además vas a poder seguir porque te voy a dejar un template de Notion donde podrás ir rellenando tú contestando a las preguntas que yo voy planteando y después te voy a compartir el método que yo utilizo que está basado en mi experiencia y también en evidencia científica y te voy a explicar un poco todo y el por qué y obviamente te voy a dar los truquitos para que lo puedas adaptar a tu forma de organizarte la vida, porque al final yo creo que no quiero compartirte aquí el método como este es el método, este es el mejor, este es el que tienes que hacer, sino que quiero que reflexiones un poco, adaptes todo lo que yo te cuento a tu vida, a lo que funciona para ti y que digamos puedas aplicar aquellas cosas que resuenan contigo en tu vida. Entonces también te voy a ir dando como pautas para que lo puedas aplicar en tu situación concreta. Vamos a empezar por la parte más práctica, que es el ejercicio de introspección. Vamos a ir contestando juntas a estas preguntas que ves en el template de Notion. Primero vamos a evaluar cuáles son nuestras prioridades, es decir, qué es ahora mismo lo que para ti es más importante. Establecer una rutina de ejercicio, progresar en tu trabajo, las relaciones, la relación contigo misma, trabajar en tu salud mental, lo que sea. Vamos a decir o a listar esas prioridades en tu vida, porque las tenemos que tener en cuenta a la hora de organizarnos. En mi caso, mis prioridades son sobre todo tener tiempo para mí, conservarlo, mantenerlo y sobre todo no agotarme energéticamente en el proceso de vivir. Llevar una vida como un poco más consciente en la que yo sea mi prioridad y cuidar mucho de mi energía. Además, también me apetece incorporar un poco la mentalidad de en el trabajo intentar optimizar al máximo todo lo que hago y sobre todo abandonar un poco este estigma de tenemos que trabajar 8 horas y si esas 8 horas tú tienes que estar allí revolviendo papeles o calentando la silla, pues estás porque tienes que estar 8 horas, sino adoptar una mentalidad más de eficiencia de tiempo, porque el tiempo para mí es muy valioso y si solamente trabajo, por ejemplo, 5 horas, pero esas 5 horas realmente me dan para avanzar el trabajo de 10, es muchísimo mejor que estar trabajando 8 horas, pero realmente solamente hacer algo en serio 2. Entonces, eso es algo que realmente para mí también es prioritario ahora mismo. Un poco en la línea de qué es prioritario y qué no, también entran los objetivos anuales, que supongo que ya te los habrás pensado y te los habrás escrito a principio de año, si eres un poquito como yo. Si te puedo dar solamente un consejo sobre cómo organizarte los objetivos de año, es que menos es más. Es decir, es mejor centrarse en 1, 2 o 3 objetivos como máximo que intentar ponerte 10 objetivos anuales porque luego eso no va a ser realista. Piensa que lo que queremos es tener objetivos, no deseos. Es decir, no quiero hacer una lista de todo lo que quiero que suceda y ya está. Quiero ponerme un objetivo e ir trabajando cada día paso a paso para conseguir ese objetivo y que yo cuando acabe el año pueda decir, yo esto que me he propuesto lo he cumplido, ¿vale? Y que sea un poco tu motor. Entonces, si tienes 10 cosas que intentan ser tu motor, al final te vas a acabar liando. En cambio, si tienes 3 cositas que tú tienes súper claro y que cada día te puedes recordar, porque son 3 cosas, entonces va a ser mucho más sencillo que las cumplas. Así que bueno, te comparto mis objetivos anuales. Por un lado sería tener más vida social, porque he estado en un año pasado muy introspectivo, entonces quiero ser un poquito más extrovertida este año. Otro objetivo sería incorporar una rutina de ejercicio mucho más constante, porque hasta ahora venía haciendo ejercicio pero muy de vez en cuando. Y por otro lado, y este para mí es el más importante, es el que rige todo lo que te voy a explicar hoy, es lo que ya te he comentado antes, que también es mi prioridad. Conservar mi energía, no ir deprisa para un lado y para otro, como eso que yo siento que me desgasta y que es como el venga, quiero hacer más y llenar mi calendario y todo. No, quiero abandonar por completo eso y quiero tener mi energía como lo más importante a cuidar y estar básicamente tranquila y en calma. En línea un poquito con esto también es del año pasado, vamos a mirar un poquito hacia atrás,
¿Qué son aquellas cosas que yo me acuerdo y digo, esto lo tienes que cambiar, tía? Es decir, esas cosas que no funcionaron bien, esas cosas que queremos dejar atrás, eso que tú cuando has acabado el año dices, ¿por qué estaba actuando así? ¿O por qué permitía esto? ¿Vale? Haz un poquito una reflexión en todas las áreas de tu vida. O sea, quiero decir, aquí expláyate lo que quieras, explica lo que quieras. No tiene por qué estar relacionado, evidentemente, con el tema de organizarse ni nada. Puede estar relacionado con todo lo demás, porque al final la idea de esto es ir haciéndote preguntas que te vayan dando un poco de enfoque de cómo quieres vivir tu vida. Porque al final organizar tu vida es eso, básicamente. Es decir, ¿cómo quiero yo vivir mi vida? ¿A qué quiero dar prioridad? Por ejemplo, en mi caso está un poco relacionado con ese objetivo más grande que te digo, porque al final fue lo que yo me di cuenta que no me estaba funcionando para nada y que de hecho me estaba fastidiando bastante la vida. Y es ese agotamiento energético y el estar en tantas cosas a la vez que al final tampoco estaba en nada y sobre todo no estaba en mí misma. Y es que cuando empezamos a llenar el calendario de un montón de cosas por hacer una detrás de otra, no hay ningún hueco para descansar, no hay ningún hueco en el que no esté planeado nada y pueda surgir de manera espontánea las cosas. Cuando hacemos eso, muchas veces es porque hay algo que no queremos escuchar dentro de nosotros. No tiene por qué pasarte, pero siento que si te pareces un poquito a mí, es bastante probable que te haya pasado en algún momento, y a mí era lo que me estaba pasando el año pasado. Y eso me llevaba a un agotamiento y a una frustración porque me ponía muchas cosas, luego no podía hacer casi ninguna porque está comprobado de hecho científicamente que solemos infravalorar el tiempo que necesitamos para acabar las cosas. Entonces entraba como en un bucle de agotamiento de absolutamente todo. Entonces eso es algo que tengo súper claro que quiero cambiar. Como te digo, en mi caso está relacionado con esto de la productividad, pero si en tu caso lo que quieres cambiar es cómo te estabas tratando a ti misma porque te estabas tratando desde un punto de no tener autoestima, por decir algo, pues si tú lo que quieres cambiar es eso, vamos a tenerlo en cuenta a la hora de organizar tu vida para darte espacios y para poner como prioridad esa parte de trabajar tu autoestima y etcétera, etcétera. Y ya por último quiero que te imagines que viene un genio y te dice, a partir de ahora puedes tener días de 30 horas y puedes hacer con ese tiempo restante del día absolutamente lo que quieras, es decir, es tiempo libre de obligaciones y puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, haz una lista aquí de todas esas cosas que harías si tuvieras más tiempo. Puede ser aprender este idioma, aprender este otro idioma, apuntarme a clases de baile, de pintura, lo que sea. Aquí vas viendo un poco lo que yo voy poniendo. ¿Te pueden salir 20 cosas? Pues te pueden salir 20 cosas. Tú ponlas todas, ¿vale? Y una vez que acabes de poner todas, vamos a elegir solamente 3. Y esas 3 son las que vamos a intentar tener en cuenta a la hora de organizar nuestro calendario. ¿Por qué te digo solamente 3 de las 20 que te puedan salir? Porque al final tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Tú puedes conseguir lo que tú quieras y tú puedes realmente, por capacidad, hacer cualquiera de esas cosas, pero no lo puedes hacer todo a la vez. Entonces, tienes que elegir y priorizar, que es al final lo que vas a ver que voy repitiendo todo el tiempo. Elegir y priorizar. Entonces, bueno, espero que todo este ejercicio de introspección te esté dando mucha información de cómo estás organizando tu vida, de si estás contenta o no con cómo estás organizando tu vida y que te permita o te dé pistas de por dónde tirar a la hora de organizar. Vale, entonces te voy a comentar un poco mi sistema, vamos a hablar 2 pinceladas del largo y del medio plazo y luego me voy a centrar y a explayar con mi sistema o mi método de cómo organizo mi vida a corto plazo, porque ahí realmente es donde te puedo ir al detalle. Al final, el largo plazo es básicamente el año, entonces, como te comentaba antes, queremos objetivos, no deseos, y para ello yo lo que te recomiendo que hagas es, sobre todo, hacer una especie de puntos de chequeo a lo largo del año, que pueden ser trimestrales o cuatrimestrales, para ver cómo vas, es decir, analizar si estás yendo por el camino correcto. E incluso, ¿por qué no?, para ver si ya has cumplido alguno de esos objetivos, por ejemplo, a mitad de año, y quieres empezar unos nuevos. O para ver si quizás esos objetivos que te habías marcado ya no te llaman tanto la atención y realmente quieres probar otra cosa porque no te ha funcionado. Y por otro lado, además de estos objetivos, porque yo los objetivos anuales siempre lo veo algo como mucho más transversal, es decir, son cosas que te afectan en muchos ámbitos de la vida normalmente y que son como objetivos más de incorporar a tu persona. Existen también las metas u objetivos relacionadas con proyectos y yo esto lo veo un poco aparte, es decir, el hecho de que tú en tu trabajo quieras acabar con un proyecto para final de año no me parece un objetivo anual tuyo, o sea, es una meta de ese proyecto. No sé si me explico. Entonces, a largo plazo también vamos a pensar un poco en esos proyectos que tenemos, que pueden ser estudios, trabajo, proyectos personales, cuáles son como las metas que queremos conseguir. Y como te decía, yo lo suelo apartar, puede ser que tú no, está bien, está correcto,
pero también lo vamos a tener en cuenta porque también queremos ir analizando e ir haciendo un chequeo de ver si estamos consiguiéndolo, y obviamente también necesitamos esa visión a largo plazo para poder incorporarla en nuestro corto plazo e ir trabajando en dirección hacia esa meta final. En el medio plazo, pues un poco parecido. El medio plazo yo le llamo el mes a mes, y yo cada que empieza el mes digo, vale, de los objetivos y metas que yo tengo de este año, voy a pensar en un paso que puedo dar hacia ello, solamente un paso. Entonces, por ejemplo, en mis objetivos anuales, que es, por ejemplo, el incorporar el ejercicio de una manera más constante en mi vida, el paso que puedo dar este mes es apuntarme al gimnasio e intentar ir cada semana. El mes que viene a lo mejor va a ser seguir o mantenerme en el gimnasio, es decir, un paso, una cosa sencilla, que no te lleve mucho pensarla y que no sea una lista de cosas que tienes que hacer para ese proyecto, simplemente cosas puntuales, sencillas. Y luego ya pasamos al corto plazo, que aquí es donde me voy a explayar más. Como te decía antes, los objetivos al final nos los fijamos y muchas veces se quedan como escritos y no los trabajamos ya más. Entonces yo creo que sí que tenemos que darle como ese foco de cada día y cada semana qué es lo que podemos ir haciendo para conseguir esos objetivos que nos hemos fijado. Y además tener en cuenta todas esas prioridades, valores, cosas que a ti te importan, que acabas de hacer en el ejercicio de introspección. Te voy a ir dando como ciertos tips de lo que yo utilizo para organizar mi calendario, y te voy a ir diciendo pues cómo puedes aplicarlo en tu caso, cómo lo aplico yo en mío, etc. Por un lado, algo muy importante que yo siempre intento tener en cuenta es utilizar bloques o categorías que sean para mí relevantes y que yo, de un simple vistazo al calendario de esa semana, por ejemplo, pueda ver un poco en qué estoy trabajando. Me explico. Bueno, estas categorías, por supuesto, son a tu libre elección, pero te voy a contar un poco cómo las utilizo yo. Hay 3 categorías para mí que son principales, y luego he añadido alguna categoría más para poder tenerla más visualmente representada. A mí me gusta pensar que estamos formados como por 3 capas. Una es nuestro cuerpo físico, otra es nuestro cuerpo más mental y otra es nuestro cuerpo más espiritual, alma, nuestra parte más energética. Entonces yo lo que utilizo son estos 3 bloques como bloques principales, y cada tarea va a aportar a uno de estos bloques. Como ves, además, todos los objetivos que nos fijamos, todas las prioridades que tenemos, que hemos ido viendo en el ejercicio de introspección, pertenecen al final a alguno de estos bloques. Al final es ver un poco ese equilibrio en la vida en el cual estamos nutriendo todas las áreas de nuestra vida. Este tipo de 3 bloques se lo vi a Corina Randaz y la verdad es que resoné con él un montón y me está ayudando mucho a encaminarme hacia tener una vida más tranquila y estos objetivos que ya te he comentado antes. Por ejemplo, el objetivo este de incorporar el ejercicio en mi vida obviamente pertenece a la parte física. Otras cosas o tareas que puedan pertenecer aquí pues pueden ser citas de médico o algún tipo de tratamiento que hagas para cuidar de tu cuerpo físico, ir a la peluquería, todas esas cosas van a ir en esta categoría. Todo lo que te aporte o nutra tu mente va a ir en la categoría mental, por ejemplo, aprender, leer, estudiar, pensar, todo este tipo de cosas. Todo lo que sea o nutra tu energía va a ir en la categoría del cuerpo más energético, y aquí son aquellas actividades que, para identificarlas, tienes que pensar en cuando tú acabas esa actividad te sientes más lleno de energía, que pueden ser, por ejemplo, pues hacer journaling o trabajar en un proyecto personal que te motiva, en un hobby. Los hobbies suelen pertenecer a esta parte energética. Hacer yoga, a pesar de que pueda ser algo físico, puede ser también algo energético. Estar con amigos, hacer un plan de ir a la naturaleza, irte de vacaciones, todo esto nutre tu energía. En mi caso, he apartado uno de mis objetivos en una categoría aparte, porque lo que quiero es verlo y asegurarme de que está en el calendario presente, que son las relaciones. Esta parte de relaciones y de ser más social que te comento, en realidad, como te decía, es parte del grupo o categoría de energizantes, pero como yo tiendo mucho a recargar mi energía de manera introspectiva y lo que quiero este año es hacer un poquito de balance y hacer también la parte extrovertida, quiero que de momento esté un poquito aparte para que yo la pueda ver fácilmente, y luego cuando ya esté súper incorporada y sea solamente algo de mantenimiento, pues ya lo quitaré, y los planes que sean. Lo digo porque al final lo que quiero que veas es que estas categorías es la manera más visual en la que vas a poder analizar que estás teniendo en cuenta tus prioridades y que estás prestando atención a todo aquello que te importa. Entonces, poner categorías aparte de cosas que quieres tú ver realmente a simple vista que lo estás cumpliendo, pues las pones. Ahora viene la parte en la que
tenemos que pensar cómo poner esos bloques de tareas en nuestro calendario, y esta es la explicación un poco más científica de cómo los pongo yo. Por un lado, hay un tema que ya te comenté en vídeos anteriores, te lo voy a dejar por aquí, en el que te explico mucho mejor todo este concepto. Nos pensamos que no, pero realmente en nuestro día a día hacemos mucho multitasking. Estos días en los que tú tienes 1 hora de reunión, luego 1 hora de preparar no sé qué material, 1 hora de analizar estos datos, 1 hora de leer, otra hora de reunión. Esos días que son así son multitasking 100%, porque estás cambiando tu atención constantemente de un sitio a otro. Y al final, de hacerlo tan rápido, en periodos tan cortos de tiempo, lo que hace es que se te queda un residuo de atención de la anterior actividad y no puedes poner el foco en esa actividad nueva que estás intentando hacer. Total, que te agotas más, eres menos eficiente, es todo menos óptimo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que utilices bloques como más grandes, de unas 3 o 4 horas, para trabajar en proyectos concretos. Además, dentro de esos proyectos pienses qué tipos de tareas tienes que hacer, porque cada tarea requiere un tipo de conocimiento distinto. No es lo mismo analizar que aprender o que crear. Si en un proyecto tú tienes que hacer estas 3 cosas, es mejor que en cada bloque, si puede ser, hagas una de ellas. Por ejemplo, digas, este bloque de aquí lo voy a utilizar para analizar de este proyecto. ¿Que acabas a mitad de ese bloque de analizar todo lo que tenías que analizar en este momento? Pues puedes empezar con lo siguiente, que sea, no sé, aprender. Entonces sigues con eso. Pero intentar no mezclar y ponerte a analizar, aprender y crear a la vez cuando te pones en ese bloque, porque eso al final también es, en cierta manera, multitasking. Las tareas estas que son como que tienes que hacer pero que realmente no aportan nada realmente crear y de realmente avanzar en tus proyectos, como contestar mails, reuniones o hablar con algún tipo de atención al cliente, todas esas cosas te recomiendo que las pongas o al inicio o al final del día, como ves que lo estoy poniendo yo aquí, o incluso que dediques 1 o 2 días a la semana, depende de qué trabajo tengas, para agrupar ese tipo de tareas y así poder reservar los bloques de concentración de una manera más óptima. Ahora viene la segunda cosa que te quería comentar de los bloques y de cómo organizar estos bloques. Supongo que ya tienes claro que no vas a estar trabajando estas 3 o 4 horas sin ningún tipo de descanso, porque eso no es sano, no tiene ningún sentido, la verdad. Yo lo que suelo hacer es hacer descansos más o menos a la hora y media. Pero ahí te va un truco científico, y es que si en cada uno de los descansos tú te das una especie de premio porque he hecho 1 hora y media de trabajo, entonces me voy a poner a mirar Instagram durante 10 minutos, porque eso para mí es un premio. Lo que estás haciendo cada vez que haces esto es tener un pico de dopamina mientras estás recibiendo ese premio, que luego va a ser un pico de bajada cuando tengas que volver a ponerte a trabajar. ¿Qué ocurre? Que esos picos y bajadas lo que están haciendo es afectar a tus niveles bases de dopamina y hacer que cada vez te sientas menos satisfecho con, en general, todo, porque la dopamina, por si no lo sabes, es aquella hormona que nos motiva a conseguir objetivos. Bueno, entonces la solución para esto en realidad es muy sencilla y también muy divertida, y te la quería compartir porque es lo que hago yo. Cuando es la hora del descanso, vamos a recibir un premio o no de manera aleatoria. Puedes meterte en internet y poner tirar moneda. Si me sale cara, es que sí. Si me sale cruz, es que no. ¿Que te sale cara? Tienes recompensa. Mirar Instagram, leer, mirar Pinterest, no sé, hablar con alguien, lo que sea que para ti sea un premio. Obviamente en esos premios te vas a poner un temporizador para que no se te vaya la pinza. ¿Que te sale que no? Pues bebes un traguito de agua, miras así por la ventana rápidamente por la salud visual, ya sabes, y ya está, o vas al baño, lo que sea, pero la idea sería que no te das ningún tipo de recompensa, sino que sigues trabajando. Esto de que sea aleatorio va a hacer que esas subidas y bajadas de dopamina no afecten tanto a tu sistema. Entonces, con estas 3 cositas que te voy diciendo, es como yo voy organizando mi calendario, obviamente teniendo en cuenta también mis prioridades y todo lo que hemos hecho en el ejercicio de introspección. Es decir, si yo veo que me estoy llenando el calendario de trabajo o que hay mucha parte de un área de mi vida pero no de otra, voy a ir encontrando el balance y voy a decir, vale, no, o sea, estoy poniéndome aquí todo mental, algo está fallando, necesito también parte energética, o al revés, todo es energético, no hay nada físico. Lo que puedes hacer es hacer una semana ideal en la que primero pones todas tus obligaciones, todas aquellas actividades a los que estás apuntado y para los que tienes un horario fijo, y en todos los huecos que te quedan ir acomodando esos pasos para conseguir los objetivos anuales y sobre todo también esa parte más divertida o cosas que te motivan y que querrías hacer. Y que esta semana ideal te
sirva un poquito como molde para luego cuando tú te vayas organizando las semanas reales, tener en cuenta y decir, ostras, vale, estoy viendo que me estoy dejando de lado este objetivo, llevo como 3 semanas que no lo estoy poniendo, y recurrir un poco a eso para ver si estás yendo por el camino que tú quieres ir, ¿vale? Que al final es el objetivo de todo esto. Y ya para acabar, estás viendo que yo utilizo un calendario digital, para mí es lo más cómodo. Al final yo me daba cuenta de que una agenda en papel es muy bonita, pero luego no me parecía nada práctica. Si yo quería ir cambiando planes, si yo quería tener acceso a ella desde cualquier sitio, estaba en el médico, por ejemplo, y me decían, oye, a esta hora te va bien, y era como, no, bueno, es que tengo la agenda en casa, no te puedo decir ahora. Y es como esa inmediatez que nos aportan al final la tecnología, yo la utilizo a mi favor y me parece mucho más cómodo organizarme simplemente de esta manera, utilizando el calendario. Tampoco creas que utilizo mucho más, pero sí que es cierto que utilizo el papel para la última parte de cómo me organizo, y es súper importante en realidad, y te recomiendo realmente que la apliques si es que no lo estás haciendo ya. Y es que al final del día, como ya te comenté en un vídeo anterior, te recomiendo mucho que utilices un ritual de cierre. En mi caso, y lo que quiero que intentes aplicar, es que al final del día pienses de cada proyecto que has hecho durante ese día y que te queda por hacer la siguiente vez que te pongas. Por ejemplo, pues hoy me he puesto a analizar los datos y me falta cambiar los colores de estos gráficos, hacer la estadística aquí y descargar las figuras. Entonces, que seas súper específica con qué te falta hacer, porque así va a ser mucho más fácil que al día siguiente tú tengas a mano esta libretita y veas, vale, tengo que hacer esto, pum, 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 me pongo, y no tengas que estar pensando de, vale, a ver, ¿por dónde me quedé? ¿Por dónde puedo empezar? No sé si empezar por esto, por lo otro. Es como que tú ya tienes un mapa que solamente tienes que seguir y punto. Además de, como te comentaba, agilizar el proceso de los días siguientes, también te ayudas en ese mismo día a cerrar y a desconectar, aunque no hayas acabado todas las tareas de ese proyecto, aunque te hayas quedado a medias en ese análisis o en esa lectura o en ese proyecto que estabas creando. Si no hacemos esta especie de ritual de cierre, nos llevamos a casa o a la siguiente actividad del día ese residuo de acuérdate de que tienes que acabar esto, y como que al final es un run que no te deja en paz. Así que nada, mi sistema es básicamente eso: utilizar bloques o categorías que me permitan ver de un vistazo que mi vida está en balance y que estoy dedicando tiempo a todo lo que me importa. Utilizar sobre todo un sistema basado en prioridades, en cosas que me importen y en lo que yo quiero trabajar este año en mi vida. Por otro lado, recuerda que te he comentado que es mejor hacer bloques más grandes en los que puedas concentrarte durante más horas en un tipo de tarea de un proyecto concreto, y que te des descansos en los que utilices un sistema de recompensa aleatorio, de manera que tu sistema dopaminérgico esté mejor, más satisfecho con aquellas cosas que te motivan o que te gustan. Por último, además de que es súper importante organizarte bien la agenda, es también muy importante en tu workflow de trabajo acabar el día escribiendo por dónde te has quedado y cuáles son los siguientes pasos, de manera que le facilitas el camino a tu yo futuro y de manera que tú también te quedas como más tranquilo porque no te vas con el run a casa de que no has acabado todo. Así que bueno, ese sería como el resumen de esta parte del vídeo, y nada, pues espero que te haya ayudado bastante. Lo he intentado integrar todo de una manera amena y sobre todo eso, espero que puedas aplicarlo a tu propia vida. Si tienes alguna situación concreta y no sabes cómo aplicar este sistema que te digo, déjamelo en los comentarios y voy a estar súper pendiente de contestarte, de ayudarte y de ver cómo puedes aplicar las cosas que te comento en ti. Y vaya que si te puedo ayudar en lo que sea, pues para eso estoy. Así que nada, si quieres seguir viendo más vídeos, te voy a dejar por aquí un link, y si quieres ver lo que está por venirse en este canal, pues tendrías que pinchar por aquí. ¡Chao!